Muchos saludos, que los ama en Cristo Jesús, que lo tengan en sus oraciones, amén. Hoy yo le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de predicar su palabra, de enseñar su palabra. Y es una bendición para mí estar predicando la palabra de Dios, porque no es nada más bonito aprender de ella. Y dicen por ahí que el que enseña, aprende doble. Así que yo enseño, yo la tengo que aprender primero en mí mismo para poder dárselas a ustedes, amén. El día de hoy vamos a estar en Primera de Pedro, en el capítulo 3, del versículo 3 al 8, del 8 al 12. Hay una historia de un muchacho que dice que él cuando tenía 19 años, se fue a hacer unos análisis a una clínica de sangre. Y dice que cuando entró al consultorio estaban dos mujeres adultas que estaban comentando que estaba muy resbaloso el piso afuera, porque ahí caía nieve. Y le estaban preguntando a la que estaba en la clínica que si no había personas que le ayudaran a llevarlas al carro, porque ellas pues tenían miedo, estaban pues sí tenían miedo, ¿verdad? De caerse. Entonces el muchacho lo estaba escuchando y dice que él estaba ahí nomás escuchando y se sentó, se firmó allí para su cita y llegó y se sentó a un lado de ellas y oyó que estaban platicando pues que tenían miedo, ¿verdad? Entonces él dice que se les quedó mirando y se acercó y les dijo que él escuchó que ellas pidieron ayuda. Dijo, si ustedes gustan yo las puedo ayudar. Y ellos dijeron con gusto pues que sí. Y dice, yo las llevé de una a la vez, dice. La mujer se iba apoyando en mí y pues me iba agarrando hasta que llegó al carro. Y me regresé por la otra. Y pues es lo mismo, dice, cuando llegué al carro, la senté, cerré la puerta y les dije pues que Dios las bendijera, ¿no? Y las señoras me dijeron, pues toma $20, ¿no? Para que te compres una soda. Y él dijo, no, está bien, gracias. Dice, simplemente les quiero desear que tengan un buen viaje. Y se fueron, dice. Y yo me quedé pues emocionado porque pude ser útil ese día, que pude ayudar a otra persona, dice. Dice, y me regresé a la clínica y cuando iba caminando me resbalé tan fuerte que me caí tan fuerte, dice. Pero sabes que no me dolió, dice, porque era más grande la satisfacción que traía yo de haber podido ayudar a esas personas. En la Biblia es muy realista. Vivimos en un mundo caído, ¿no? En donde pasamos a veces tiempos difíciles. Algunas personas atraviesan circunstancias muy difíciles todo el tiempo y lo hacen sin quejarse, sin rezongar, y llevan una vida cristiana activa, entusiasta y fructífera. De ellos son de los que debemos de aprender, como este muchacho. De ellos son de los que debemos que aprender. Jesús dijo que debemos de aprender de él, que es manso y humilde. Dice, lleven mi yugo. Así que le voy a invitar que se ponga los cinturones, a que se prepare, porque la tijera del jardinero, que es Dios, va a pasar el día de hoy a podarnos. A lo mejor le va a doler las consecuencias, pero al final toda la recompensa nos permite dar más fruto para la gloria de Dios. Cuando usted poda un arbolito, le salen las flores nuevas, ¿no? Echa más fruto. Entonces es lo que va a ser el día de hoy, ahora. Así que quiero que se pongan los cinturones, amén. En Primera de Pedro, en el versículo 1 nos dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos de Dios, a los que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Aquí son 5 colonias las que pronuncia él. 5 provincias. Estas personas estaban siendo perseguidas por causa del evangelio, por seguir a Jesús. Y Pedro les muestra, les manda, les exhorta con la palabra de Dios de cómo es que tienen que vivir. De cómo es que tienen que vivir ellos. En su contexto, en esta carta de Pedro, les escribe a los creyentes que sufren hostilidad, que los van a tratar mal, a perseguir por causa de su fe. En Primera de Pedro, en el capítulo 1 del versículo 6 hasta el capítulo 4 del versículo 12, les muestra cómo es que deben de vivir.
Yo le voy a animar a que usted cuando vaya a casa en la semana lea toda la carta de Pedro para que mire qué hermosa es y cómo nos muestra ahí cómo tenemos que vivir. También de instruir a los de cómo tenemos que comportarnos ante las autoridades, que también tenemos que respetarlas si son esclavos, amos. Ahí sale todo lo que dice Pedro. Pero en el capítulo 2, del versículo 13 al 3:7, a donde vamos a estar, Pedro resume aquí cómo debe comportarse la comunidad cristiana. Cómo debemos amarnos unos a otros. Cómo debemos respetarnos unos a otros y que nos amemos unos a otros como hermanos y respetar las autoridades. Jesús dejaba toda la causa en manos de Dios, ¿no? Porque Él es el único juez. En el versículo 8 y el 9 nos dice cómo debemos ser con las personas que están afuera, ante los que nos hacen el mal. Y cierra esta sección citando directamente el Salmo 34 del 12 al 16, de los versículos 10 al 12, mostrando que está llena. O sea que Pedro no es idea de Pedro, sino que es la palabra de Dios la que nos está enseñando Pedro el día de hoy. Le voy a invitar que abra sus Biblias en Primera de Pedro 3, 8 al 12. En Primera de Pedro 3, 8 al 12. Yo lo he titulado: Vivamos como pueblo de Dios en unidad, paz y bendición. Ahí está, mire. Unidad, paz y bendición. Ahora, ¿cómo debemos nosotros tratar a los hermanos de nuestra fe? Especialmente cuando nos hacen la vida de cuadritos. ¿Cómo podemos actuar nosotros? ¿Cómo debemos responder cuando alguien nos hace mal? En el trabajo, allá afuera, en la casa, en la familia. ¿Cómo debemos responder? Pedro responde estas preguntas en estos 5 versículos que vamos a mirar. Y va a cerrar con el rey David en el Salmo 34 para mostrarnos que Dios mismo nos está observando a cada uno de nosotros. Dios nos está mirando a cada uno de nosotros. Vivamos en unidad, compasión dentro de la familia de la fe. ¿Están listas en sus Biblias? Amén. Dice el 8. Por último, todos deben de ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y los bendecirá por hacerlo. Dice el 10. Pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. El 11. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. El 12. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Dice, pero el Señor aparta su rostro. ¿De qué dice? De aquellos que hacen lo malo, ¿verdad? El versículo 8 comienza diciendo: por último, estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Por último, todos deben de ser de un mismo parecer, tengan compasión unos con otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón, mantengan una actitud humilde. En otras traducciones dice: al fin de todos, sean de un mismo sentir, compasivos, ámense fraternalmente, sean misericordiosos, sean amigables. Nadie tiene que quedarse fuera de este estilo de vida. Aquí dice que al fin, no trata tanto de decir que ya terminó con su carta. Simplemente él está hablando anteriormente a los matrimonios, cómo es que tienen que vivir las esposas, los esposos, cómo tienen que respetarse. Pero aquí Pedro está continuando diciendo, aquí nadie tiene que quedarse fuera, esto es para todos, no nomás para los matrimonios. Aquí continúa diciendo, es para todos. Nadie tiene que quedarse fuera de estas cualidades que necesitamos cada uno de nosotros. Un mismo sentir, un mismo parecer,
una unidad, una mente, un propósito. Esa es la unidad. Un mismo sentir. Cuando hay un sentir diferente, se producen problemas, ¿no? Es porque no estamos de acuerdo, porque pues cada uno piensa diferente. Es todo lo contrario cuando alguien dice vivir para Cristo. Si alguien dice vivir para Cristo, tiene que vivir como Cristo vivió. Jesús nunca se quejó. Tenemos que tener ese mismo sentir que nos permite experimentar el mismo sentir que tuvo Jesús. Se refiere a un mismo sentir, ser compasivos, la unidad de mente y corazón. Es necesaria en la comunidad cristiana. Nosotros tenemos que tener ese mismo sentir que tuvo Jesús, un espíritu humilde. Ahora, cuando digo humilde, no significa que debemos que tener un pobre concepto de nosotros mismos, no, sino que debemos estar dispuestos a rebajarnos, a hacer lo que nadie quiere hacer, a ponernos en los zapatos de los demás, a poner los intereses de las otras personas antes que los nuestros. Esta actitud es absolutamente necesaria para cada uno de nosotros. Si un grupo de personas está formado en diferentes caracteres y personas distintas y quieren ser todas como nosotros, de un mismo parecer, un mismo sentir, todos tienen que estar en la misma página. Tienen que gozarse con los que lloran, tienen que gozarse con los que lloran y con los que gozan. Tiene que estar en todo, no nomás estar cuando se ríen o pues así, ¿no? El cristiano es preocuparse por los demás. Esto no se limita a aprender a los demás, hermanos. Esto pues tiene que ser continuo. Jesús mandó que los cristianos deberían amarse los unos a los otros, ¿no? Dijo, les voy a dar un nuevo mandamiento, en que se amen unos a otros. Y en esto se conocerán, ¿qué? Que son mis discípulos. ¿En qué? En que nos amemos unos a otros. Esa tiene que ser nuestra identificación como cristianos que somos. También nos llama a ser compasivos, amándonos como hermanos y hermanas. También somos llamados a ser compasivos con los demás. Tener compasión y también tener compasión por los demás es cuando una persona es compasiva con los demás. Es como cuando tú sientes el dolor ajeno, la idea de sufrir el dolor ajeno. Así como Jesús, Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener la misma compasión, amándonos como unos a otros, como Él quiere que nos amemos. Esto es como tener simpatía, es como cuando tú le caes bien a alguien, ¿no? Como cuando eres agradable con esa persona que le caes bien. Solo la gracia de Dios hace posible que podamos hacer esto, sentir el dolor ajeno, porque en nuestras propias fuerzas no creo que alguien se preocupe por los demás. Solamente si tienes a Jesús en tu corazón, tú vas a sentir el amor propio de otra persona, vas a sentir el dolor ajeno. Aquí hay necesidades, hermanos. Todos los domingos les damos un boletín. Aquí hay muchas personas que necesitan sanidad, salvación. Y no nomás aquí, allá afuera, hasta nuestras propias familias, en los trabajos. A lo mejor aquí hay unas mujeres solas, no sabemos. A veces ocupan nuestros $20 que nos sobran. Ocupan nuestras oraciones, ocupan de nuestra ayuda. Dios simplemente quiere bendecirnos, quiere ver nuestras acciones. Dios nos ocupa nuestro dinero, hermano. A veces decimos, ay, pues voy a dar mis diezmos. No son tus diezmos, hermano, todo es de Dios. Dios nos da todo y simplemente le damos de lo que Él nos da. La palabra de Dios no puede ser desobedecida, hermanos. La palabra de Dios no puede ser desobedecida. Tenemos que amarla, tenemos que respetarla. Sin embargo, hay personas que son capaces de rendir adoración a la Biblia, pero son incapaces de amar a sus hermanos. Hay una historia de una mujer, dice que tuvo un sueño, que Jesús la iba a visitar. Que le habló un ángel y le dijo, Jesús te va a visitar eso de las 6, 7 de la noche. Y la señora se levantó, limpió la casa al revés, al derecho, y quiere de comer, va a venir Jesús. Y limpió todo, y llegó eso de las 6 de la tarde, llegó un niño pidiéndole pues ayuda, ¿no? Porque tenía hambre. Y le dijo ella, vete de aquí, porque estoy muy ocupada, va a venir alguien bien importante que me va a visitar el día de hoy. Vete de aquí. Lo corrió.
Llegó otra persona diciéndole pues que necesitaba, que si no tenía algo que le prestara porque su carro se había descompuesto. Dijo, ¿qué soy taller aquí? ¿Yo qué? No, aquí no es ningún taller mecánico, aquí todo muy ocupado, dice. Yo no sé por qué el día de hoy toda la gente se le ocurre venir, hoy que tengo un día tan especial que me va a visitar Jesús. Y pues así pasó todo el día y se acostó y tuvo otro sueño. Y le dijo al ángel, ella le dijo al ángel, le reclamó, Jesús dijo que iba a venir a visitarme y nunca me visitó. Y dijo el ángel, sí fue a visitarte, dice, sí fue a visitarte, dice. Pero tú no lo pusiste a reconocer. Hay veces que Dios nos pone cosas, hermanos, que miremos y no nos queremos dar cuenta. Nos hacemos como que no vemos. Nos hacemos como que no vemos. ¿Sabía usted que el amor fraternal es el mayor problema entre los cristianos? La Biblia dice, el que afirma amar a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién no ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? Primera de Juan 4:20. La Biblia es clara, hermano. También dice, sean de buen corazón, sean humildes. Quien ama es también misericordioso. Este término se refiere a quien tiene buenas entrañas, que tiene buen corazón. Es quien manifiesta el amor entrañable de Jesús. También tenemos que ser humildes, es todo lo contrario a la arrogancia, al orgullo. La humildad es la virtud esencial de tener a Cristo en nuestro corazón, de ser cristiano. La persona que vive considerando a los demás en alta estima, que él mismo, esta persona, sabe apreciar, sabe distinguir los valores de sus hermanos, sabe reconocer lo que Dios espera de él. La humildad es un término de la humanidad que significa progresar a una dirección, sentir la misma intención todo el tiempo, constantemente, todo el tiempo estar ayudando a los demás, estar ayudando. En otras palabras, todo cristiano se aparte de toda ambición, que nos apartemos de toda ambición personal. Esto no es una opción, hermanos, esto no es una opción, es una condición que tenemos que tener como cristianos. Dijo Jesús, aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde, ¿no? La condición humilde nos permite realizar el servicio más bajo. Ese fue el sentir de Cristo. Él llegó a hacer la más grande humillación. ¿Y cuál era su objetivo de él? De que otros salieran beneficiados, ¿no? Y eso somos nosotros. Tenemos que tener ese mismo sentir. La armonía y la humildad van juntas, la compasión, el amor fraternal, la simpatía. Todo esto tenemos que tenerlo cada uno de nosotros. Todas estas cualidades son las que nos deben caracterizar a donde quiera que vayamos, no nomás aquí en la iglesia. Ahora piensa por un momento en un desacuerdo familiar que hayas tenido. A lo mejor tuviste un desacuerdo con tus papás, con tus hermanos, con tus padres, con tus hijos, con tu esposa. A lo mejor te lastimaron, te engañaron. Aunque tú tenías la razón, los perdonaste, pero todavía sigue ahí esos recuerdos. Ya es tiempo de dejárselo a Dios. A lo mejor tuviste un desacuerdo con alguien aquí en la iglesia, una opinión distinta. A lo mejor tenías tú y se creó un desacuerdo entre los dos. Ahora ni se hablan aquí mismo en la casa de Dios. Ya es tiempo de dejárselo a Dios. Y es hora de olvidar ese dicho que dice, olvido, o ¿cómo dice? Perdono pero no olvido, algo así, ¿no? El que la hace me la paga, ¿no? Estar aguardándolo para después en cualquier momentito sacarlo a la luz otra vez, ¿no? Jesús encomendaba su causa a Dios, y nosotros ¿quiénes somos para tomar cuentas? La Biblia dice que hay un solo juez y ese es Dios, ¿no? Aquí en la primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 22 y 23 dice, Jesús
nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondió con insultos, ni amenazó con vengarse. Cuando él sufría, dejaba todo en manos de Dios. Somos llamados a hacer el bien, ¿no? Y no el mal. Digo esto porque mira el versículo que sigue, el versículo 9 nos dice: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, dice, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y nos bendecirá por hacerlo. Mira, salimos hasta ganando, nos bendecirá por hacerlo. Las perfecciones cristianas a las que hizo referencia Pedro en el versículo anterior nos traen inevitablemente un estilo de vida que tenemos que cambiar, ¿no? Un estilo de vida determinado. Miramos el resultado de un corazón misericordioso que no devuelve mal por mal. Como cristianos debemos estar dispuestos a sufrir, a tolerar el agravio recibido de las demás personas. Pedro manda a que no devuelvan mal por mal. Esta debería ser nuestra identificación. ¿Cómo reaccionamos cuando tu patrón te manda enojado a que hagas lo que no quieres hacer? Cuando le dices a tu hijo que tire la basura y pasan horas y te dice que se horas y ahí está, pues tú ¿cómo reaccionas? ¿Cómo te portas? Cuando tu hijo o tu hija tiene el cuarto tirado igual y tú le dices que recoge y no recoge, a ver, dígame, ¿cómo se sienten ahí? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un desacuerdo con tu hermano, con tu hermana? Que tú quieres sacarlo, quieres dejárselo a Dios, pero a veces el orgullo no te deja. Te perdono, pero no olvido. Pedro dice, no devolviendo mal por mal o maldición, no. La vida cristiana no es negativa, no maldecir, sino positiva, bendecir, bendecir. Estos cristianos estaban pasando persecución, burlas, depresiones, eran tiempos difíciles. Ellos estaban pagando un precio por seguir a Jesús. Pero el cristiano está llamado a responder con bendición en cualquier circunstancia que estemos. ¿Por qué? Porque Dios nos mira, Él mira todo lo que hacemos. Voy a devolver con bien cuando me ofendan o me insulten. Amén. Bueno, es algo fácil de decir, ¿no? Pero cuando la adrenalina sube en medio de un conflicto o una discusión, cuando te sientes que te hieren el corazón y te sientes maltratado o maltratada, ¿cómo estás ahí tú en esa intensidad de tus sentimientos encontrados? ¿Cómo defines tú tu respuesta ahí? ¿Te calmas y le dices, ok, o también te pones al tú por tú? Hace mucho tiempo, cuando recién me convertí, conocimos a una persona y en esa iglesia que yo iba, le decían los pastora, la esposa del pastor. Y otra señora estaban alegando y la que era pastora estaba alegando con otra persona y la otra persona la estaba encarando con la Biblia, diciéndole lo que era bíblicamente. Y la pastora, pastora perdió los estribos y pues explotó. Entonces es lo mismo, cuando tú sientes que estás ahí en esa intensidad, o sea, ¿tú cómo respondes? ¿Te humillas? La palabra de Dios nos dice, bendigan a quienes los maldice y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en la mejilla, preséntale la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se la lleve también. Lucas 6, 28 y 29. ¿No es eso lo que nos dice la palabra de Dios? Jesús no hizo eso. Si hacemos esto, si vivimos de esta manera, créeme que vamos a tener una satisfacción tan grande contigo mismo, sabiendo que Dios nos mira y estamos haciendo obedientes a su palabra, a lo que Él quiere que hagamos. ¿Y la razón cuál es? Porque fuimos llamados para esto. En lugar de insultar a los demás y responder de la misma manera, como creyentes somos llamados a bendecir a los que nos maldicen.
Lo que Pedro está diciendo aquí es que nuestro deber es pedirle a Dios que nos muestre, que nos dé favor de su gracia para poder entender a los demás hermanos y poderlos entender y ayudarlos. Te preguntarás, ¿y por qué yo me tengo que quedar callado cuando hay una injusticia, cuando yo tengo que hablar? ¿Por qué me tengo que quedar callado? La Biblia dice que porque para esto fuimos llamados, a bendecir a los demás aunque nos maldigan. Puedes apuntar hacia atrás o hacia adelante. Si apuntas hacia adelante, entonces la idea es que Dios te ha llamado a heredar bendición de la vida eterna. Ahora que si quedas atrás, pues te vas a quedar atrás. Somos llamados a bendecir a otros para poder heredar bendición de la vida eterna. Es lo que nos dice la Biblia. Pedro en esta carta les está enseñando explícitamente que Dios los ha engendrado a los creyentes para una nueva vida y para que perseveren hasta el final. Ahora en estos versículos se enfatiza el comportamiento que es necesario para aquellos que son creyentes. Y continúa diciendo cómo es que debemos ser, y luego pues continúa diciendo cómo es que debe ser nuestro comportamiento que es necesario para obtener la vida eterna. Si queremos, hermanos, tener la vida eterna, tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Ahora, ¿cómo te relacionas cuando alguien te ofende en la calle? Ahorita todo, si te pasas la luz en verde no hay problema, en rojo no hay problema. ¿Qué pasa cuando alguien se te mete así rápido? ¿Lo bendices? O cuando alguien te pita que vas tarde al trabajo, y ¿qué haces en esos casos? No creas que nadie te está viendo. ¿Cómo reaccionas cuando el patrón te grita o tu manager te dice, haz esto, haz lo otro, y te hace la vida de cuadritos? ¿Cómo reaccionamos cuando tu esposo está sentado viendo el partido y tú pasas con las bolsas bien cargadas de comida y él no mueve ni un dedo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas? Cuando está así de ropa y todo y que nadie te ayude a doblar los calcetines, ¿cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas? ¿Contenta? Gloria a Dios, sigue viendo el béisbol, el fútbol, ¿no? En esos tiempos, ¿verdad? El otro día estuve escuchando que dice que nosotros somos, o deberíamos ser, como el té. Dice el té que tú lo hierves, ¿verdad? Lo pones a hervir el agua. Es como cuando estás tú calentando motores para escuchar la palabra de Dios. Lo pones a hervir el agua y luego le pones el té, y le pones el té que viene siendo la palabra de Dios, y el agua va cambiando de color. Va cambiando de color. Así es lo mismo, hermanos. Tú vas a poder soportar eso que te dije, pero si te metes a hervir el agua, y tú vas a cambiar de color, no vas a ser el mismo, porque la palabra de Dios te va a transformar. Hermanos, aquí Pedro les dice en el versículo 8 que todos debemos ser de un mismo sentir. Habla del verbo ser, de cómo somos, de cómo eres, del verbo ser. Ser compasivos con los demás y amarnos los unos a los otros, como hermanos y como hermanas. En el versículo 9 nos dice que no paguemos mal por mal, sino con bendición. Cuando nos insulten, cuando nos hagan la vida imposible, que no contestemos con mal, sino con una bendición. Y él explica el por qué. Y les dice, por esto los ha llamado Dios, para bendecir. Y por hacerlo, y esta es la razón por qué debemos hacerlo, porque Dios nos quiere bendecir. Pedro en el capítulo 1, del 3 al 23, les dice, Pedro ya les había enseñado explícitamente que Dios los ha engendrado a los creyentes para una nueva vida. Hermanos, por eso le digo que apunte estos versículos para que cuando esté en su casa lea toda la carta de Pedro y se va a dar cuenta qué hermosura. Ahora de lo que estamos mirando, enfatiza el comportamiento, ¿no? El comportamiento que es necesario para aquellos que somos cristianos. Vamos a mirar en estos versículos el buen comportamiento que es necesario porque Dios nos está mirando. A Dios no se le escapa nada, hermano. No crea que Dios se duerme. Dios siempre está al pendiente de todos y cada uno de nosotros.
No podemos entrar y salir como Juan por su casa, ¿no? No podemos entrar y salir. Si mi hijo entra y sale y todo, yo le tengo que parar y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Yo tengo que llamarle la atención. Y es lo que está haciendo aquí. Dios nos está mostrando que no podemos entrar así. Dios nos está mirando, hermano. Ahora en estos 3 versículos que siguen, Pedro va a cerrar con la versión del rey David, citando el Salmo 34, de que Dios mismo nos está observando de cómo vivimos cada uno de nosotros. Busquemos una vida bendecida, apartándonos del mal y buscando la paz. Mira lo que dicen estos versículos. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. El 11, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Pedro aquí acude al Salmo 34. Miramos que Pedro le está mostrando con la misma palabra de Dios a los que están siendo perseguidos. Él respalda lo que está diciendo a sus lectores con la palabra de Dios. Les está mostrando. Pedro cita el Salmo 34 del 12 al 16. El que quiera amar la vida y ver días buenos. El Salmo 34 se encuentra entre el sufrimiento, la liberación del Señor de los afligidos. También léalo cuando tenga tiempo. El salmista recordó a sus lectores, el Señor rescata a los suyos, dice en el Salmo 34, cuando sufren, pero también dice, juzgará a los malvados. También dice en el mismo Salmo, Él los rescata, sí, pero también va a juzgar un día. Mientras los que hacen el bien muestran su confianza y esperanza en el Señor, renunciando al mal y persiguiendo el bien. Los temas centrales de Primera de Pedro son evidentes de Salmo 34. El sufrimiento, estas personas estaban sufriendo también siendo perseguidas por el Evangelio del pueblo de Dios. La liberación también, y termina con el juicio de los malvados en el Salmo 34. Las características más importantes para comprender la estructura de esto es el por qué. En el versículo 9 nos dice, fueron llamados a bendecir para que heredaras la bendición de la vida eterna. Y luego dice, ¿por qué? El que quiera experimentar la vida de la era venidera debe evitar las malas palabras, hacer el bien y todo para recibir esta bendición, porque la gracia del Señor está sobre los justos, pero Él juzgará a los malvados, dice la palabra de Dios. Ahora, el que quiera amar la vida y ver días buenos, en el contexto histórico del Salmo, vida y días buenos, en el Salmo se refiere a la bendición de este mundo que iban a tener. Pero para Pedro, este lenguaje casi estoy seguro que se refiere a la salvación del tiempo final, cuando Jesús venga. Esa es la promesa de vida, días buenos en la tierra apunta y anticipa la vida venidera del mundo que se viene, del mundo venidero cuando venga Jesús. También Pedro pensó en la recompensa venidera o coheredera de la gracia de la vida. Esto significa la vida eterna en tiempo futuro. Pedro no les está prometiendo días buenos. Jesús no nos prometió días buenos. Dijo que en este mundo tendríamos ¿qué? Aflicción. Así que no esperes tener días buenos. Pero en la era venidera dice que vamos a estar con Él. Pedro les estaba proporcionando una motivación para bendecir a los que los persiguen. Y luego dice, si quieren todos estos beneficios, tienen que refrenar su lengua del mal y tus labios de decir mentiras. ¿Quieres hacer todo esto? Haz esto también. Si vamos en el freeway y si no frenamos con otro carro se para, ¿qué hacemos? ¿O qué nos pasa? Nos lastimamos a las otras personas, hacemos un desastre, ¿no? Tenemos que frenar para poder estar salvos. De la misma manera tenemos que refrenar nuestra lengua.
Mira, la condición es refrenar la lengua, es de hablar el mal, es controlar con firmeza, fíjate bien, con firmeza algo tan pequeño y peligroso. ¿Cómo podré decirte? Hay una, no sé si agarras como por decir vaselina o algo, agarras una cosa y la agarras, yo creo que hasta te brota, ¿no? Porque no puedes agarrarla por resbaloso, ¿no? Aquí está hablando de sostener, de frenar algo firme que no se mueva, tan peligroso que es la lengua, de refrenar la lengua. Evitar las malas palabras, expresiones. Nadie puede hablar malas palabras venenosas contra otros, nadie. Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. También dijo que de la abundancia habla ¿qué? La boca, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? De un corazón malo solo pueden salir las cosas malas que hay en él. También se menciona los labios, ¿no? Aquí menciona la lengua y los labios. Esto podríamos tomarlo como ambas cosas iguales, ¿no? Pero la lengua se relaciona a expresión general y los labios con la puntualización de las palabras. En otras palabras, una lengua se expresa en medio de los labios engañosos. La bendición está en que guardemos todo tipo de falsedad y escapar del engaño. Las palabras limpias y honestas no te acarrean presión, nunca. No nos traen consecuencias. Todo lo contrario hace que la vida se convierta una vida bendecida, una vida en santidad. La única manera de recibir bendición de Dios es la única manera de que Dios nos bendiga. Apartarse del mal y hacer el bien. La verdadera forma de la vida consiste en apartarse del mal. No se trata de apartarse de todo, se trata de apartarse de todo lo que nos hace mal. Es bueno a veces establecer una distancia con aquello que nos hace mal o que te trae tentación. No sé cuáles sean tus debilidades, no sé cuál sea, a lo mejor está en tu trabajo, a lo mejor está en tu teléfono, a lo mejor está en tus redes sociales, a lo mejor está en las novelas, no sé, tú sabes, a lo mejor tus amigos, tus amigas, las malas compañías. El mal siempre está cerca de nosotros, está a la orden del día. Perfectos no somos, pero Dios nos va a ir perfeccionando, ¿no? Dice que Él va a terminar la obra que un día comenzó, ¿no? Mientras hay que poner todo de nuestra parte, todo lo que esté en nuestra parte, para poder seguir adelante. Alguien dijo, todo cuesta en este mundo, todo tiene un precio. Sí, todo tiene un precio, menos la salvación. La salvación es gratis. La verdadera vida se merece, la verdadera vida, eso pues merece la pena vivirla. Es haciendo el bien y no el mal. Hay muchos cristianos que que descansan en una relación de cosas que no deben de hacer. Se gozan con el pecado, les gusta. Sus vidas amargas están viviendo siempre en el pecado. En lugar de poner su vista en el bien, dicen, yo no mato, yo no fumo, yo no robo, yo no adulterio, yo no miento. Y se creen como santos, pero se están engañando a ellos mismos. El practicar el mal y no convertirte en cristiano, eso no te convierte en cristiano tampoco. Eso se vive, el ser cristiano tenemos que vivirlo diariamente, haciendo el bien. Tenemos que buscar la paz, dice, busca la paz y síguela y síguela y síguela. Esto es constante, no más de seguirla, no, síguela. Buscar la paz y seguirla. La paz es esencial, es bonito vivir con paz, ¿no? Pues ¿quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere paz? Es bonito estar en paz con Dios, sabiendo que haces el bien, como el muchacho ese, ¿no? El que se cayó, ¿no? Es bonito hacer el bien. Aquí también nos dice que tener paz
es uno de los dones, ¿sabías tú? Son los dones del Espíritu. Tener paz, gozo, paciencia. La paz opera en el creyente como un purificador, porque no solo tiene paz, sino que puedes vivir en paz. También tenemos que seguirla. En el mundo hay personas pacíficas, ¿no? Hay personas bien pacíficas en el mundo. Ellas no quieren conflictos, ellos no quieren problemas con nadie. Ellos no se meterían en ningún pleito. Hay personas que así son, ellos no quieren ningún problema, ellos no quieren nada. Pero el texto de esta epístola, el Salmo, va incluido más allá. Se refiere a quien no solo busca, sino que tenemos que seguirla también. No nomás tenemos que buscar la paz, sino tenemos que perseguirla. Esta es la idea intensa de perseguirla. Hermanos, por lo tanto, la paz es consecuencia de una experiencia de la vida que tienes con Cristo. Esto nos convierte en algo más pacífico. Por eso haga todo lo posible por estar en paz con Dios. Siga la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No como la paz que el mundo da, no, la paz de Dios. Hermanos, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí hay una promesa, los ojos del Señor están sobre los justos. La mirada de Dios. Aquí los ojos de Dios es una expresión en la que Dios nos ve, o de cómo nos ve Dios. Hermano, yo pienso que Dios nos mira cuando hacemos el bien con un gozo tan rico, tan hermoso, y con una aprobación que diga, ese es mi hijo. Dios no deja de vernos a todos y a cada uno de nosotros en particular. Dios lo sabe todo. A esto se le llama justos, pero no porque seamos irreprochables, no, sino porque nos ve a través de Jesús, a través de Cristo. Porque hemos creído en Jesús, porque hemos creído en su evangelio, porque hemos depositado su fe en Jesús y somos justificados por medio de Él. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Primera de Juan 1:7. La sangre de Cristo tiene poder, nos limpia de todo pecado. También dice que sus oídos están ¿a qué? Atentos a nuestras oraciones. A veces decimos, Dios no nos escucha, Dios ya se olvidó de mí. Dios no se olvida, hermanos. Dios está atento a la súplica. La súplica es el ruego de ellos. Del Salmo dice, atentos a sus oídos, a su clamor de ellos. Sus oídos siempre están dispuestos a escuchar sus peticiones. Dios siempre cumple sus promesas. Si Él dice algo, Él lo va a hacer porque Él es Dios. Y esta es una promesa de Dios, que si hacemos esto, Él dice, si nos apartamos del mal y hacemos lo que Él dice, Él nos va a responder nuestras oraciones con gusto, porque Él dice que Él escucha las oraciones del justo. ¿No es así? Sus oídos están atentos, sus oídos captan tu ruego, y su amor lo lleva a responder la súplica que tenemos cada uno de nosotros. Hermanos, Dios no es como... Ahorita me acordé el otro día, mi esposa estaba hablando al Kaiser y le dice, si quiere hablar con tal persona, presione el 2. Si quiere hablar con la operadora, presione el 0. Si quieres, hermanos, Dios no es así. Nuestro Dios no es así, Él está atento a nuestras oraciones. Él dice, ¿en qué te puedo ayudar? Incluso Él ya lo sabe todo antes de que se lo pidas. Él ya sabe, Él simplemente quiere tener una relación contigo y conmigo. Ese es nuestro Dios, al que servimos, Yahweh, al Dios, al Todopoderoso. En el Salmo hay una expresión de correr y buscar la justicia y ponerla en práctica. Hay siempre un canal abierto, un vínculo entre Dios, entre el oído de Dios y las oraciones de los justos. Es la relación personal con Dios que tenemos cada uno de nosotros. Te fortalece, te da esperanza, y nuestros ruegos son escuchados y serán respondidos conforme a nuestras necesidades. En ocasiones podremos decir, oh, Dios ya se olvidó de mí, pero la verdad es que Dios está atento
a nuestras peticiones de los justos. En el mismo salmo cita Pedro, se le claman los justos a Jehová, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No hay problema, no hay cáncer, no hay enfermedad tan grande que Dios no la pueda solucionar. Para Dios una gripe, un cáncer, lo que tú quieras, para Dios es lo mismo. Para Dios nada es imposible. A lo mejor tenemos grandes aflicciones, enfermedades, problemas en el matrimonio, tus hijos. La oración del justo puede mucho. Se refiere para liberarnos de todas ellas, porque el Dios Todopoderoso actuará a nuestro favor poderosamente. Ese es nuestro Dios. Estos versículos, hermanos, yo creo que tenemos que reflexionarnos. Los tenemos que pasar una y otra vez para que se queden en nuestros corazones. Hay ocasiones en que estaríamos dispuestos a bendecir a lo mejor al enemigo, ¿no? Y hay muchas ocasiones que actuamos maldiciendo o hablando de nuestros hermanos. La maldicencia es como una droga. Es como una droga para el enfermo espiritual. Le gusta. Como los cristianos debemos alejarnos de las compañías, como te dije antes, de las malas compañías, de las personas que les gusta el chisme, que andan en chismes, que descubren un secreto. No nos entrementamos, hermanos, en nada de problemas. ¿Cuántas veces, cuántos problemas no ha habido por malos entendidos? Nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser es lo que nos va a dar nuestra identidad de quiénes somos realmente. De cómo nos comportamos allá afuera es lo que nos va a dar nuestra identidad, es lo que va a tener tu identificación. ¿Cómo somos en el hogar? ¿Cómo somos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos? En el trabajo, ¿cómo somos con los compañeros? ¿Somos realmente genuinos o tenemos dos caras, aquí una y otra allá? Recordemos que Dios nos está mirando a cada uno de nosotros. En la internet, hermanos, ¿cómo manejamos nuestras vidas? ¿Cómo la estamos usando? ¿Lo estamos usando correctamente? Todo esto refleja la paz que sobrepasa todo entendimiento, o refleja conflicto en tus vidas. Hermanos, te lo voy a dejar de tarea. Toda esta carta de Pedro, léela en tu casa y te darás cuenta y te mostrará cómo es que debemos de vivir ante los ojos de Dios y ante el mundo. Hermanos, para concluir, en primera de Pedro, en el capítulo 2, en los versículos 9 al 10 nos dice: pero ustedes no son así, dice. No son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros su bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. Dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Hermanos, te dejo con esto para que reflexiones. Yo no sé esta semana en qué relaciones necesitas elegir la compasión en lugar de división, la compasión en lugar de división, o la bendición en lugar de venganza. Vivamos de tal manera que el rostro de Dios esté con nosotros, ¿no? Y no contra nosotros. Busquemos la paz y hagamos el bien, amén. Hermanos, hoy tenemos convivio, tenemos como dice la Biblia, tenemos que amarnos como hermanos y hermanas, ¿no? A convivir como hermanos y hermanas, ¿no? Ahora vamos a orar también por los alimentos. Si tienes necesidad de oración, aquí va a estar la hermana Elsa con otra persona, aquí voy a estar yo con mi esposa. Si quieren pasar, si quieren venir, le voy a invitar que se ponga de pie y pues con eso vamos a quedar despedidos, amén. Que Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor.
Oh Padre, te pedimos, Señor, que tomes control de cada uno de nosotros, Señor, de mis hermanos, Señor, que Padre, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a refrenar la lengua cuando hay que refrenarla, Señor. Hacer el bien y no el mal, Señor, Padre bendito. Te pedimos esta semana que se viene, Señor, a que seamos diferentes, que sea el comienzo, Señor, de una buena relación contigo, Padre bendito, Señor. Oh Padre, también te pedimos por estos alimentos, Señor, por esas manos que los prepararon, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, Padre, que haga bien para nuestro cuerpo, Señor. Y también te pedimos por nuestro pastor, Señor, que lo traigas con bien a casa el día de hoy, Señor. Te pedimos por él que lo bendiga, Señor. Y te damos gracias, Señor, todo. Oh, mi Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús y cada uno de nosotros dice, amén, hermanos.